Muy bien, estamos aquí en Diálogos en Desarrollo y en este caso tenemos como invitada a Mariana Banjay, que tiene hecho su tesis de doctorado sobre el impacto de huella de carbono en los Juegos Olímpicos, y la hemos invitado justamente porque en base a lo que nosotros venimos trabajando con el programa de Lanús Verde, nos interesa poder llegar a conocer algunos conceptos que aparecen muchas veces en las agendas mediáticas o en algunas noticias, como por ejemplo este tema de la huella de carbono, que tiene un impacto en nuestras ciudades, principalmente en ciudades que, como en el caso de Lanús, pero todas las ciudades de lo que es el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, tienen un impacto bastante fuerte y muchas veces no sabemos de qué se trata, y la idea es poder acercar estos conocimientos para prestar atención y saber también si desde la población en general podemos hacer algo en nuestro día a día para transformar, aunque sea un poco, nuestro impacto en esta huella de carbono. Mariana, te damos la bienvenida aquí a Diálogos en Desarrollo y bueno, y con mucho entusiasmo poder aprender sobre este tema. Bueno, buenos días, Virginia, y gracias por la invitación. Bueno, Mariana, si yo te pregunto, primero que nada, ¿no? Definición, ¿no? Para alguien que pregunte, ¿qué es esto de huella de carbono que se empezó a hablar ahora en este tiempo? ¿Se puede explicar de manera fácil y sencilla? Sí, quizás antes de hablar de lo que tiene que ver huella de carbonos, quizás pondría el tema de lo que tiene que ver con el cambio climático y el gas de efecto invernadero, ¿no? Para poder entender con mayor claridad lo que tiene que ver la huella de carbono. Esto de que decimos que parece que es algo novedoso, ya se viene viviendo estamos hablando de la revolución industrial, ¿sí? 1760, 1840, allá por el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde con todo este tema de la revolución industrial se empieza a implementar un uso desmedido de los recursos naturales, ¿sí? Y de las grandes cantidades que el dióxido de carbono se fue liberando en la atmósfera terrestre. Entonces, obviamente de que eso, con esa realidad, ya en esa época empiezan a aparecer fenómenos, como decir, empieza a aumentar ya la temperatura, no quizás como ahora, pero se da el tema del aumento de la temperatura, de la lluvia ácida, de que se empieza el derretimiento de los polos. Decimos, ¿tan lejano? Bueno, sí, pero ya era para considerarse. ¿Por qué? Porque esos fenómenos empiezan a establecer una variación climática en la Tierra. Entonces, como que empieza a ser llamados de atención también. Entonces decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esto del cambio climático? Y bueno, el cambio de clima se va a atribuir tanto en forma directa o indirecta por la actividad humana, porque la actividad de los seres humanos es lo que hace que impacte sobre lo que tiene que ver la Tierra, el planeta, y obviamente cómo impacta también sobre la atmósfera terrestre en general. Entonces esa actividad humana va alterando la composición de la atmósfera mundial, ¿sí? Entonces decimos, ahí es donde empieza a aparecer esto de lo que tiene que ver con el gas del efecto invernadero. Entonces, pues decimos todos, hablamos del gas del efecto invernadero. ¿Pero qué es el gas del efecto invernadero? Y son los gases que integran la atmósfera terrestre, ¿sí? Que son de origen natural y antropogénico. Entonces, que van absorbiendo y emiten radiación en determinadas longitudes sobre la superficie de la Tierra. Entonces, obviamente que son esos llamados de atención. Y cuando hablamos de gases de efecto invernadero, estamos hablando de un montón de componentes. No voy a hablar de todos, pero sí por lo menos de algunos. Entre eso decimos, y bueno, un gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Ah, mira, el vapor de agua, ¿sí? Entonces decimos el vapor de agua. ¿Cuál es la fuente del vapor de agua? La evaporación. Ya la propia evaporación, y a veces que se da en forma natural, hace que surja el tema del vapor de agua. Otro Mariana, gas... te interrumpo un poquitito ahí porque viste que muchas veces cuando se empezó a hablar del tema de efecto invernadero se empieza a hablar con una connotación negativa, ¿no? Y vos acá nos estás contando justamente de que hay una cuestión natural, es decir, ese efecto justamente es como que nos protege también, es decir,
existía naturalmente para dar mantener estable la temperatura del planeta, o existe naturalmente para mantener estable la temperatura del planeta. Lo que hay es un desequilibrio. Claro, por eso hablé de lo que tiene que ver esto, que se da un origen natural también, ¿no es cierto? Decimos, Claro. que después está el tema del uso desmedido, de lo que tiene que ver con eso, y que va en detrimento, obviamente, del planeta y va en detrimento, obviamente, de la atmósfera terrestre. Pero en algunos casos, como tiene que ver esto del agua, se da en forma natural. Otros obviamente tienen que ver también con la impronta de lo que tiene que ver, por ejemplo, el dióxido de carbono, del que tanto hablamos, que es el más conocido. Bueno, la fuente tiene que ver con la combustión de combustible, por ejemplo. Haciéndolo bien, bien sencillo, no nos vamos a poner a ver de qué tipo de combustible, de lo que decimos, bueno, de los combustibles fósiles. Bueno, el uso de lo que tenemos que hacer con el petróleo, de los derivados del petróleo, de la nafta, etcétera. Bueno, son obviamente los que generan el dióxido de carbono. Por eso hablaba antes de toda actividad humana. Desde el momento que nosotros estamos y existimos, el tema de lo que tiene que ver la respiración nuestra y el aliento, ya bueno que está emitiendo gases que son propios y no, naturales de los seres vivos, ¿sí? Entonces, obviamente Viste, que esas Mariana, que cosas se van hay, transformando. bien, te interrumpí ahí un poquito, pero hay algunas empresas hoy en día que tal vez en su promoción te dicen somos neutros en impacto de huella de carbono, y uno lo ve como una cuestión de wow, ¿no? Esta cuestión de que se pone también en términos de la difusión y de la publicidad, y a veces no nos queda claro qué significa esto. ¿Se puede realmente ser neutro? ¿Cómo se podría ser neutro en huella de carbono si siempre hay un impacto? No, en realidad, o sea, más que nada, o sea, si bien se puede hablar del concepto más neutro, pero decimos que siempre hay un impacto. Por esto que te decía, desde el mismo momento en que nosotros estamos respirando, el propio aire que nosotros exhalamos, obviamente que eso tiene un impacto. No podemos dejar de respirar para que no pase eso. Se dan cuestiones que son naturales y obviamente decimos, entonces el tema de la neutralidad, yo no hablaría tanto de neutralidad, lo que hablamos es tratar de reducir lo que tiene que ver con ese impacto, ¿sí? Buscando el tema de lo que tiene que ver la reducción, porque tampoco hay el tema como decís, bueno, decís, esta es la fórmula mágica para buscar, viste, la neutralidad o para tratar directamente de que se deje de emitir los gases de efecto invernaderos. Lo que podemos hacer es reducir lo que tiene que ver con el impacto. La neutralidad es otro tema, eso sigue en el tema de lo que tiene que ver de análisis, ¿sí? Pero si lo que vengo diciendo tiene que ver con las propias actividades humanas y entre esas actividades humanas las actividades comerciales, económicas, y obviamente de que hay un impacto. ¿Sí? Lo que voy a poder hacer es reducirlo. Lo que uno trata de hablar con un término más sofisticado, decimos de neutralizar. ¿Está? Por eso se habla un poco de ese concepto. Bien, ¿Sí? y ahí, ahora te dejo seguir con el desarrollo de los conceptos, pero van surgiendo dudas que tal vez a alguien que pueda estar viendo la entrevista también les surjan, ¿no? Esta cuestión de, bueno, siempre hay un impacto, y desde el instituto, que trabajamos todo lo que es el estudio de políticas públicas también, me parece importante también pensar esto, ¿no? De que muchas veces cuando se lleva adelante o se planifica una política pública, a veces tenés grupos o sectores, y más cuando hay cuestiones ambientales, que se dice, no, terminantemente no a esto, ¿no? Y a veces siempre va a haber un impacto, y por ahí tenemos que darnos lugar al debate también de, bueno, qué es lo que genera menos impacto, ¿no? En términos ambientales. Claro, lo que pasa, decimos por eso, digo, tratamos de más o menos de reducir, de disminuir lo que tiene que ver ese impacto. Pero, por ejemplo, digo, poniéndolo en otro de los gases, el metano, ¿sí? El gas metano también es uno de los gases de efecto invernadero y se da por la descomposición de los vegetales. Esto que nos dicen, quizás decimos, bueno, armamos nuestro propio composte, todo eso, decimos, bueno, ¿y qué es lo que va emitiendo? Y gas metano, ¿sí? Entonces Claro. decimos, por eso digo, son esas cuestiones que decimos, sí van haciendo, es tratar de ordenarnos y organizarnos de tal manera de que sabemos que esas cuestiones se dan naturalmente, decimos, ¿cómo buscamos para que
se vaya bajando lo que tiene que ver con ese impacto, ¿sí? No podemos Equilibrio dejar sería la de palabra. ¿Eh? Lograr un equilibrio sería la palabra. Sería, sí, obviamente, buscamos todo el tiempo, se busca el tema de lo que es el equilibrio. A veces nos va bien, otras veces no nos va tan bien, pero decimos, esto es todo un aprendizaje, es todo de ir cumplimiento en lo que tiene que ver, decimos, bueno, ¿cuáles son los procesos que se dan en forma naturales y cuáles son esos procesos que no son naturales también? Porque hablaba el tema de lo que era el dióxido con la combustión del combustible, y ahí sabemos que si yo me subo a un auto, obviamente, lo que genera de dióxido de carbono de estar arriba de un auto que está obviamente con nafta, tiene un impacto, que si es con gas, tiene otro impacto, que si ando en bicicleta, el impacto es menor, pero no deja de desaparecer el impacto. El solo hecho de que haya una actividad, obviamente de que hay un impacto sobre lo que tiene que ver el planeta y efectivamente sobre la atmósfera terrestre. Por eso buscamos el tema, decimos, bueno, en lugar de ir en auto, utilizar nafta, y bueno, tratemos de utilizar gas, y mejor si lo hacemos en bicicleta, porque encima es saludable a lo que tiene que ver en la actividad física de las personas. Exactamente. Y ahí justamente desde el instituto hemos trabajado el programa Bici promoviendo el tema del uso de la bicicleta. Y ahí, entonces, Mariana, la huella de carbono tendría que ver con este impacto que se da naturalmente con las diferentes actividades humanas, y lo que se mediría sería, bueno, cómo se está dando ese impacto en todo caso, o la huella es lo que dejamos de más que sale de ese Claro, o equilibrio. sea, por eso vuelvo a repetir, algunos son impactos obviamente que se dan en forma natural, otros obviamente que son, digamos, más que nada sintéticos de otra manera. Por ejemplo, el, el clorofluor de carbono, que tiene que ver con el origen de los aerosoles, de todo lo que sea de refrigeración, el tema de espumas sintéticas, eso no es tan natural, ¿sí? El momento de que decimos, bueno, para desinfectar utilizo un desodorante de ambiente, o para no transpirar uso un desodorante, obviamente todo lo que tiene que ver con aerosoles, y bueno, me está obviamente emitiendo el clorofluor de carbono, que eso tiene un impacto que es mucho mayor que quizás si utilizo en lugar del aerosol, utilizo de otra manera el tema de un desinfectante de ambiente en aerosol, utilizo un desinfectante líquido, o que si utilizo en lugar del desodorante clásico en aerosol, utilizo una barra, ¿sí? Desodorante. Entonces, obviamente que se van dando. Ahí ya no estamos hablando de algo que se da en forma natural, ¿sí? Sino que ahí estamos hablando de otro tipo de impacto que es mucho más industrial. Exacto, cuántas cosas para aprender y cuántas cosas que hasta podríamos dentro de la economía circular producir nosotros mismos también, de manera mucho más sencilla. Y la última pregunta, Mariana, dentro y con las características, ¿no?, de las ciudades en las que vivimos, aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, que hay experiencias a nivel mundial de ciudades con características parecidas que han logrado reducir su impacto con respecto a huellas de carbono, o algún tipo de plan de acción que fuera como el puntapié inicial. Sí, obviamente que tiene que ver con esto, decimos, de la educación ambiental. Porque cuando decimos educación ambiental pareciera que todo pasa solamente por lo que tiene que ver la educación en el ámbito escolar o en el ámbito educativo en general, y la educación ambiental pasa también por casa, ¿sí? La educación ambiental pasa porque si en lo que tiene que ver con protocolos que yo tengo que cumplir en la empresa en la cual yo trabajo, en la organización. Obviamente que esto tiene que ver con armar protocolos y ¿para qué? Para tener cumplimiento de procesos también de todo lo que hagamos. Sí que podemos reducirlo, y podemos reducirlo muchísimo. Esto te pasa todo el tiempo, digamos, cuando uno va a hacer o una pericia, o cuando uno va a hacer una auditoría, te encontrás con el tema de que yo siempre pregunto, digo, bueno, ¿cuáles son los protocolos?
¿cuáles son los procesos que se cumplen? Y bueno, empecemos, si no los tenemos, empecemos a armarlos. Por algo tan sencillo como tiene que ver, como decimos, en el tema de clasificar, empezar a clasificar la basura, decimos, y bueno, esto es todo un aprendizaje. Esto tiene que ver con el tema de lo que tiene que ver la educación. Y si vos haces en tu casa, haces la clasificación de lo que tiene que ver los residuos, y después, cuando lo dejas en la puerta de tu casa, viene el recolector de residuos y lo tira todo en el mismo camión, entonces decís, ¿para qué hice semejante trabajo en todo eso? Entonces es todo un proceso que tiene que ver, obviamente, desde el lugar de lo que tiene que ver la familia, desde las instituciones que nosotros trabajamos, obviamente de que en armar manuales de lo que tiene que ver con los cumplimientos de sustentabilidad, decimos de cómo bajar la huella de carbono, en lo que se empieza a llamar como sociedades o ciudades sostenibles, sustentables, decimos donde se van empezando a ver parámetros. Los primeros parámetros que se empiezan a incorporar en las ciudades tienen que ver obviamente con el tema de los residuos, del reciclado. Esos son los básicos, con el tema del cuidado del agua. Estos son los básicos como para empezar, porque decimos, si nos quedamos solamente en eso y en el ahorro también de la energía, y bueno, sí, ya estoy cumpliendo. No, estos son los primeros pasos. Empecemos a ver de que podemos llevar adelante, obviamente, otras cuestiones que nos ayuden a tener un proceso para empezar a hablar de que somos realmente una ciudad sustentable. Decimos, no pensemos quizás en la sociedad o en la ciudad. Empecemos para que sea una organización sustentable. ¿Sí? Empecemos para que sea el ámbito si es de la universidad, que sea una universidad sustentable, que mi familia también, en lo que tiene que ver en el ámbito de la familia, también se dé en las organizaciones en las que nosotros nos movemos. Entonces, tenemos que empezar por lo micro para después poder llevarlo a lo macro, ¿sí? Si nos ponemos que queremos ser una ciudad sustentable, sostenible, y ya bueno, sí, empecemos por pasos más chicos, porque si no, se va complejizando. En la medida que se van dando esos pasos, bueno, podremos ir un escalón más arriba, pero que se puede hacer, si lo podemos hacer, existe en el tema de lo que tiene que ver con sociedades sustentables, ciudades sustentables tenemos a nivel mundial. Acá en Argentina mismo, cuando nosotros decimos sobre lo que tiene que ver un lugar se recicla, ¿sí? Como para darle vida y un montón de cosas más, ahí sí, obviamente ya se le está poniendo una impronta de sustentabilidad. Entonces esas cuestiones también se llevan adelante. El tema de buscar una producción más limpia, una producción que sea sustentable, ahí también se está dando el tema de lo que tiene que ver la impronta. De que si yo llevo adelante una actividad en la empresa en la cual trabajo y busco que se reduzca el tema de lo que son los residuos, y busquemos residuos ceros, y ahí se está dando también lo que tiene que ver con esto de empezar a bajar el impacto. Pero tiene que haber un compromiso por parte de todos los que les interese eso, ¿no? Porque si no, sabemos, y como decimos, hay mucho de marketing en esto, ¿no? De cerrar y somos todos sustentables, y cumplimos con las normativas, etcétera, etcétera, y es un buen eslogan para poner y una buena publicidad, pero después hay que llevarlo adelante. No pasa por hacerlo un rato y se terminó. Es un estilo de vida que tenemos que asumir. Y la pandemia es flor de llamado a atención para eso, ¿no? Exactamente, tal cual, eso, la pandemia flor de llamado a atención, y me quedo esto con un estilo de vida a asumir desde nuestra cuestión personal, desde nuestras familias, las organizaciones y los lugares donde trabajamos, estudiamos y nos movemos, ¿no? Digamos, empieza desde abajo hacia arriba, ¿no? La cuestión para poder empujar una transformación real. Sí, por eso cuando, obviamente que decimos todo esto tiene que ver con la teoría de la complejidad también, ¿no? Como decimos, nada es sencillo. Si bien a veces queremos hacer cuestiones simples, pero las relaciones humanas ya son complejas. Y la realidad en la que nos movemos del día a día también son complejas. Y cuando desde la teoría de la complejidad uno empieza que decís algo tan sencillo como el aleteo de una mariposa puede llegar a transformar el mundo, y a mí para explicar eso me costaba un montón. Y con el tema de la pandemia, los estudiantes, así, ¿sí? Porque si mientras mirábamos por televisión lo que estaba pasando en Wuhan, China,
decíamos, no, mirá lo que está pasando allá en China con el famoso mercado, después se verá si no es o no fue en el mercado donde se inició todo el tema de lo del virus de la pandemia, y lo mirábamos y nos parecía totalmente lejano. Y hoy nos estamos cuidando, todo el mundo estamos en esta situación, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo se puede transformar, ¿sí? Algo que nos parece totalmente lejano, después cómo tuvo la impronta en Europa, y esto es lo que estamos viendo de los cuidados que hay que tener en cuanto al tema sanitario, por cómo se dan las cosas. Decimos, bueno, esto te demuestra lo que tiene que ver la complejidad, ¿sí? Decimos, como algo que empezamos, como a veces que empezamos, decimos, bueno, este billete, si lo marcamos a ver hasta dónde llega, decimos, bueno, puede dar la vuelta al mundo en un instante. Bueno, entonces tiene que ver un poco con todas estas cosas. Entonces decimos de que hay que ser cuidadosos y hay que ser respetuosos de la casa en la cual nosotros vivimos, que no es nada más ni nada menos que el planeta Tierra. Exactamente. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por toda la información y por todas las cosas que nos dejas para pensar y para trabajar desde estas dos palabritas, o tres en realidad, con el conector, que es huella de carbono, todo lo que pudimos transitar pensando para, en este caso, para un Lanús verde, pero también para un conurbano, para un área metropolitana que se piense más sustentable, porque aparte también sabemos que toda el área hay toda una circulación y una dinámica entre sí que es importante pensarlo en conjunto. Muchísimas gracias, Mariana, por participar de aquí de Diálogos en Desarrollo I. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.